Hola, bienvenidos a mi canal. En el último video hemos abordado sobre el grupo GOT7 en general. Todos ya lo han visto, ¿verdad? Hay muchas cosas que estudiar mientras aprendo sobre los ídolos de K-pop uno por uno desde cero, pero también hay muchos interesantes. Para ustedes también será divertido verme aprender sobre K-pop paso a paso, así que les deseo su continua atención. Ahora, hoy vamos a saber sobre algunos miembros de GOT7 un poco más en detalle. Hoy primero veremos a dos miembros coreanos, JB y Jinyoung, y continuaremos con los 5 restantes muy pronto. Bien, entonces, empecemos. Ahora, aquí está la primera foto de JB, el líder de GOT7 que veo. Es muy guapo y desde el punto de vista de un coreano, parece relativamente masculino, aunque esto puede ser un poco diferente desde el punto de vista extranjera. Su nombre es Im Jae-bom, y curiosamente es el mismo nombre que otro gran cantante coreano. Creo que el nombre de JB se nombró como la abreviatura de Jae-bom, al igual que mi nombre es Yongjin y me llamo YJ en inglés. Dice 본명 aquí, lo que básicamente significa lo mismo que 이름. Pero es una palabra utilizada para enfatizar que es el nombre real, no nombre para el entretenimiento. Nació el 6 de enero de 1994. Dice 빠른 생일 aquí, que significa cumpleaños temprano. Era un sistema único en Corea que existía hasta 2003 y fue abolida después. Antes, los años nacidos entre el 1 de enero y el 28 de febrero ingresaban a la escuela en el mismo año que los niños nacidos el año anterior. Por ejemplo, en el caso de JB, comenzó a ir a la escuela en el mismo año que los niños nacidos el 1 de marzo de 1993. Y aunque fue un año más joven en la era coreana, ellos vivieron como amigos. Por el contrario, alguien que nació en el mismo año pero nació el 1 de marzo de 1994 probablemente llamaría a JB Hyung, porque estaba en un grado diferente. De este modo se dice que es amigo de Mark, nacido en 1993, pero Jackson, quien fue nacido en marzo de 1994, y Jinyoung, nacido en septiembre, lo llaman Hyung. Sin embargo, dicen que, excepto llamándolo Hyung, JB y Jackson se llevan como amigos. Ahora aquí 국적 significa nacionalidad, 대한민국 es el nombre del país oficial y 한국 es su abreviatura. Ahora su altura es de 179 centímetros, que es más alta que el promedio de los hombres coreanos en sus 20 y 30 años, que es de unos 174,5. Pienso que él tiene buen equilibrio entre su altura y peso, y dicen que su tipo de sangre es A. Es hijo único en su familia y tiene gatos llamados Nora, Beru y Cake. Aquí 반려동물 significa mascota y dicen que no tiene ninguna religión en este momento. Actualmente está cumpliendo con su servicio militar como trabajador social. Comenzó el 2 de febrero y dice que su servicio terminará el 1 de noviembre del próximo año. Durante dicho periodo es posible viajar entre casa y trabajo, pero según tengo entendido, es imposible participar en actividades comerciales. Ahora bien, se pertenece a Cadenza Records, pero dado que la agencia del grupo GOT7 es Warner Music, como les informé antes, parece que la agencia para las actividades individuales y para las grupales son diferentes. Tenía curiosidad porque había un grupo llamado JJ Project y otro llamado Just2, además de GOT7. Pero según mi investigación, debutaron como un grupo de 2 miembros en 2012 con otro miembro, Jinyoung, antes de debutar como GOT7. Jae-bom y Jinyoung ambos tienen J en sus nombres, por lo que creo que lo llamaron JJ Project. Del mismo modo, Just2 es un grupo de proyecto que estuvo activo como grupo de 2 miembros con Yukyum en 2019. Su posición en el grupo es vocalista principal y debutó en un drama en 2012 antes de debutar con GOT7. Parece que debutó como actor incluso antes de JJ Project. JB era un niño tranquilo en su infancia y estaba interesado en la música y el baile. Se dice que cuando estaba en la escuela secundaria empezó a bailar en serio después de ver a un chico mayor bailando en su barrio. En ese momento él no estaba bailando K-pop, sino estaba en un equipo de b-boy. Y un día participó en una competencia de b-boying
y luego recibió una oferta de casting de JYP Entertainment y participó en la audición. Allí se reunió con Jinyoung por primera vez y superó a más de 10,000 solicitantes y ganó el campeonato con Jinyoung. JB, que solo se dedicaba al b-boying, dijo que empezando a practicar en JYP, paso a paso se interesó y se sumergió en el papel de vocalista. Los miembros dicen que JB, quien carismáticamente maneja el centro del equipo y trabaja silenciosamente detrás de escena, es el papá de GOT7. Mientras tanto, el mayor atractivo de su apariencia es el doble punto sobre su ojo izquierdo. Y también está satisfecho con ello y agradece a sus padres. Según lo informado, tiene una impresión bastante fría y habla directamente, por lo que las personas a su alrededor a veces malinterpretan si está enojado. Si miras aquí, puedes ver que apareció en varios programas de televisión y también participó en Bukmyeon Gawang, un programa musical que me gustaba. Seguramente voy a ver unos videos de JB pronto. Si miras aquí, dicen que actuaron en México y Chile en noviembre del año pasado. Supongo que por eso son tan populares allí. Por último, los hobbies de JB incluyen la pesca, la lectura, el camping, la composición, tomar fotos y el b-boying. Bueno, ahora aprendamos sobre Jinyoung, quien estuvo a cargo de un eje de JJ Project con JB. Aquí hay una foto. Se ve muy elegante. Pienso que también se ve como actor. Su nombre real es Park Jinyoung. Y al igual que JB, curiosamente Jinyoung también tiene el mismo nombre que un famoso cantante. Es realmente extraño que incluso tenga el mismo nombre que el jefe de JYP, a donde pertenecía. Es surcoreano y mide 177 y pesa 70 kilogramos. Parece que él también tiene un cuerpo muy bien equilibrado como JB. Dice que su tipo de sangre es O y que tiene 2 hermanas mayores. Su religión es protestante y está afiliado a BH Entertainment actualmente, una agencia diferente a la de JB. Se encarga de vocalista y del mismo modo que JB debutó primero como actor. Cuando debutó como JJ Project, se dio cuenta de que le faltaba mucho y luego practicó mucho para debutar nuevamente como GOT7. Durante JJ Project estaba a cargo del rap, pero se convirtió en vocalista en GOT7. Se dice que ha ido mejorando constantemente sus habilidades como vocalista, por lo que es capaz de realizar actuaciones en vivo de manera muy estable. Tiene una personalidad reflexiva, tranquila y un poco seria. También es cariñoso y afectuoso a sus amigos y fans. Después de ver la foto anterior, dije que tiene una sensación de ser actor, y como esperaba, está constantemente involucrado en actividades de actuación, además de las musicales. Se dice que es elogiado por su tono de voz y actuación de ojos. Y si miras aquí, hay tantos dramas en los que ha actuado, y entre ellos salió en 재벌집 막내 아들, que es un drama que disfruté, así que lo busqué un poco. Fue una actuación corta, pero pensé, era él, así. Nunca pensé que sería un cantante de K-pop. Además, parece que ha participado en muchos programas populares como Bukmyeon Gawang, Running Man y 나 혼자 산다, en los que también estuvo JB. Seguramente los veré más tarde. Como Jinyoung es muy activo como actor, le gustan mucho las películas que puede hablar toda la noche solo de películas. Bueno, hemos aprendido sobre JB y Jinyoung, miembros de GOT7 y de JJ Project. De hecho, iba a abordar 4 miembros coreanos de una sola vez, pero como la cantidad fue mayor de lo que pensé, primero averigüé a los 2 miembros con largas historias. Fue interesante que ambos debutaron primero como actor y fue divertido para mí saber por primera vez sobre el concepto de un equipo de proyecto. A medida que conozco paso a paso, pronto podré comunicarme con ustedes sin obstáculo y entregar nuevas noticias de inmediato. Entonces, gracias por ver el video de hoy y nos vemos con otro video de otros miembros de GOT7. Hasta pronto.